Nosotros somos el grupo número 1, estamos integrados por Anjurías, Alison Cortés y Adela Hendricks. Nuestro tema es los tipos de párrafos. Los tipos de párrafos están según su estructura lógica y su ubicación. Los párrafos, según su estructura lógica, pueden ser comparativos, por causa y efecto, de planteamiento y resolución de problemas, de secuencia o proceso, deductivos, inductivos y de conclusión. Hablando de este tipo de párrafo, podemos dar un ejemplo del párrafo de comparación. El amor de la madre a la vida es tan contagioso como su ansiedad. Ambas actitudes ejercen un profundo efecto sobre la personalidad del niño. Indudablemente es posible distinguir entre los niños y los adultos, los que solo reciben leche y los que recibieron leche y miel. Al igual tenemos los párrafos según su ubicación, que es apertura, transición y cierre. En el párrafo de apertura incluye una tipología. El párrafo de apertura para dar un concepto es el párrafo más importante a la hora de hacer un escrito, porque de él depende que el lector se enganche, por así decirlo, y siga leyendo lo que escribimos o lo que queremos contar. En él se presenta la idea general y la tesis. ¿Cómo pueden ser los siguientes? Número 1, síntesis. Bueno, en el síntesis en ella es básicamente un resumen del texto, un desarrollo del título, como explicó la compañera anterior, tiene como una relación con la apertura, o sea, llamar la atención del leyente, perdón. Como punto número 2 tenemos la frase o frases interrogativas. Y en esta parte creo que las frases interrogativas son los que se plantea el problema que se puede desarrollar un texto posterior y se pueden utilizar para ilustrar diferentes aspectos del problema que se plantea. Tenemos el número 3 que es de anécdota. Y bueno, también las anécdotas básicamente es la instrucción, el que incluye lo que es una historia en función para atraer y explicar al lector de qué sirve poner estos antecedentes sobre lo que es el tema. También vamos a hablar de las reglas de acentuación. Eh, eh, como pregunta, ¿qué es el acento? Es donde recae la mayor fuerza de voz. El acento es la mayor intensidad de la voz para destacar una sílaba respecto a las demás. Algunas palabras llevan tilde identificando el acento ortográfico. Los 4 tipos de palabras que determinan la acentuación son las agudas, las graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Al igual tenemos que las agudas son palabras que se llevan el acento en la última sílaba. Por ejemplo, tenemos Perú, sofá, café, rubí, en fin, varias más. También tenemos las palabras graves, que son las que se llevan el acento en las penúltimas sílabas, que por ejemplo está árbol, cárcel, ángel. Y por último, las palabras graves y el dictongo, que son las palabras que se acentúan a pesar de su terminación vocal o reponiendo la forma del dictongo, que es el I y el A, como María, biología, antropología, etcétera. Y para allá tenemos también las palabras esdrújulas, que las palabras esdrújulas son aquellas que llevan la intensidad de la voz en la antepenúltima sílaba. Que, por ejemplo, Ahí, compañera, es importante destacar que en este caso todas las palabras se acentúan con el acento ortográfico, que es la tilde, y se acentúan siempre. sí, también tiene razón. Estas palabras llevan, bueno,
Hay muchas palabras esdrújulas que no se escucha la intensidad de voz, pero como usted menciona, siempre se lleva la tilde. Así es. Y sí, pues solo siendo con un poquito de ejemplos, también tenemos América, Bélgica. Podemos escuchar que esas palabras no se escucha el tilde, pero sí se puede sentir lo que es la intensidad de voz, como máquina, hígado, ejército, y entre otras. Y también tenemos las palabras sobre esdrújula, que estas palabras sí llevan la intensidad de la voz, así como las sílabas anteriores, pero todas llevan tilde en la antepenúltima sílaba. Y normalmente Estas son verbos palabras que unidos. sobre dújulas, compañera, para aportar esas palabras sobre dújulas que llevan tilde, generalmente son verbos que van unidos a los complementos directo e indirecto, o son adverbios. Sí, compañera, tiene mucha razón. Esas palabras son adverbios o directos o indirectos, como dicen, que pueden ser como cuéntamelo éticamente, fácilmente, gánatela. Esos son verbos o adverbios que menciona, como dijo la compañera. También hay varios tipos de acentos que son el ortográfico, el prosódico y el diacrítico. El acento ortográfico, que es el que lleva la tilde. El prosódico, que sí tiene acento, pero no se le coloca la tilde. Y el diacrítico es aquel que sirve para diferenciar las distintas funciones de las palabras de las oraciones. Sí, compañera, y también ya un poco aportando ahí el acento diacrítico, tenemos que, como usted mencionó, que son aquellas que sirven para diferenciar las distintas funciones dentro de una oración, como por ejemplo te y te, que podemos decir que son palabras iguales, pero ya con el tilde tienen diferentes significados. Em, sí, ahora vamos a compartir un resumen de lo que fue el tema que acabamos de debatir. Podemos decir que la forma correcta de redactar proyecta muchos rasgos positivos sobre nosotros, como la educación, el nivel intelectual, la atención y cultura general, entre otros. Algunas de las formas de mejorar la forma de redacción que podemos aplicar es leer libros, tener un blog personal, y claro, aprovechar en esta ocasión nosotros la clase de redacción general, que es donde estamos aprendiendo o recordando sobre este tema. Los tipos de párrafos, ya lo mencionamos, están según su estructura lógica y según su ubicación. También está el párrafo, perdón, están las reglas de asentación y tenemos 4 tipos de palabras que determinan la acentuación, que son las agudas, las graves, las esdrújulas y las sobredrújulas. Mencionamos también el concepto de las palabras esdrújulas y las sobredrújulas. Las esdrújulas son las que llevan la intensidad de la voz en la antepenúltima sílaba, y las sobreesdrújulas son las que llevan la intensidad de la voz en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba, y estas todas llevan tilde. También los varios tipos de acentos, mencionábamos el ortográfico, el prosódico y el diacrítico. Dice Thomas Jefferson que un abogado sin libros sería como un trabajador sin herramientas.